Buenas noches. Hoy nos encontramos con Andrés Ladino. Hablemos sobre la era de mayor violencia en Colombia, la época de los 80 y 90. Entender y conocer los sucesos y contexto no solo desde los reportes periodísticos, sino también desde la voz de la experiencia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Catalina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues primero empecemos por qué edad tenías, dónde vivías y cómo era tu día a día entre los años 80 y 90. Entre los años 80 y 90 yo tenía entre 4 y 14 años y al final de los 90 pues ya tendría 20 años larguitos. ¿Dónde vivía? Vivía en Manizales, crecí allí, nací en Manizales, crecí en Manizales, estudié en Manizales y estuve todo ese periodo de la vida estando allá con mi familia. De acuerdo, ¿cómo era tu día a día entre estos años? Bueno, en Manizales la cosa era tranquila, era un ambiente muy de casa, muy de familia, muy de amigos, muy de barrio, muy de calle. Teníamos una vida tranquila, íbamos a estudiar, tomábamos el bus, volvíamos a casa solos, no teníamos ruta, salíamos a la calle a jugar con los amigos, jugábamos futbolito, banquitas, escondidijos, eh, ponchados y todas las cosas que conocimos en esa época y que algunos de ustedes pudieron haber vivido, pero que en otras circunstancias pues han venido cambiando y ya hemos venido, digamos que teniendo otros periodos un poco más de apartamento y de casa y de conjunto. De acuerdo. ¿Cómo describirías las noticias en estos años, los años 80 en Colombia y la convivencia de la comunidad? El país tuvo complicaciones difíciles por el fenómeno del narcotráfico, del conflicto interno. La economía se movía entre particularidades eh, que hacían que las cosas fueran difíciles, sobre todo en Bogotá, en Medellín y en Cali. En Manizales la situación era un poco más tranquila, pero se alcanzaban a sentir ciertas dificultades. Eh, la- las noticias cuando habían eh, complicaciones de conflicto, cuando habían asesinatos, cuando habían muchas eh, configuraciones de confrontaciones eran difíciles, pero sobre todo al final de los 80 y en los comienzos de los 90 la cosa sí se puso mucho más tensa porque vivimos una época de terror, de terrorismo con bombas, con carros bomba, con situaciones que nos afectaban la tranquilidad. Ya no era tranquilo ir de paseo a Medellín, ya no era tan chévere venir de paseo a Bogotá. Y a veces en la ciudad, en Manizales, que era provincia, que era una ciudad tranquila, llegaban cosas como esas. Pero sí teníamos una figura de terror, de intranquilidad que sí nos marcó y nos hizo ver cosas de otra manera. De acuerdo. ¿Cómo viviste y qué recuerdas del desastre de Armero en 1985? Eso fue tenaz porque además a mí me tocó muy cerquita. Nosotros en Manizales tenemos el volcán Nevado del Ruiz a 30 kilómetros, 35 kilómetros de la ciudad. Mm, Nos prepararon durante bastante tiempo. Yo estaba en la escuela, en el colegio, en los primeros años de bachillerato, tal vez. No, estábamos todavía en la escuela. Hacíamos eh, simulacros de emergencia, teníamos kits de emergencia en la casa, teníamos que convivir y hoy en día todavía convivimos con la emisión de ceniza, pero mientras estuvo el volcán tan activo era como lluvia de ceniza, las calles amanecían llenas de ceniza, los carros amanecían cubiertos, era algo parecido como a la nieve, pero era en ceniza. Muchas veces las clases se cancelaban porque teníamos dificultades y temblaba todo el tiempo. Y nos preparaban para los temblores, nos preparaban para actuar en emergencia, teníamos simulacro en colegio, teníamos cosas en la casa, teníamos las noticias todo el tiempo y una noche de noviembre, como el 12 o el 13 de noviembre, algo así, pues llegaron por las noticias
como a las 10, 9:30, 10 de la noche, las noticias de que el volcán estaba en un proceso eruptivo, que había una lluvia de rocas y de ceniza, porque además se reportaba a través de los medios locales y nacionales, porque al lado del Nevado hay una estación de transmisión de señal de televisión y tenía gente allí y ellos llamaron a la prensa y contaron lo que estaba pasando y lamentablemente la mañana siguiente, porque eso fue como a las 10 u 11 de la noche, vuelvo y repito, pues despertamos con la trágica noticia de que todo un pueblo había desaparecido. Y además por el lado de nosotros en Manizales bajó también una avalancha mucho más pequeña, pero bajó por las inmediaciones del río Chinchiná y eso llegó hasta Villa María, llegó hasta Chinchiná y por allí hubo también tragedia. Y Manizales quedó incomunicado con Bogotá porque en Mariquita también el río Gualí se llevó los puentes, en Honda llegó algo de avalancha, pero ya venía diezmada porque todo ese represamiento se empozó ya en lo que era Armero y ahí hubo como 25.000 fallecidos y eso fue muy tenaz. Después vimos cómo llegó la ayuda, teníamos en Manizales helicópteros de las fuerzas aéreas de varios países todo el tiempo, era como de película, era como ver algo de Vietnam, en donde habían muchos aviones, muchos helicópteros, muchas tiendas de campaña, mucha fuerza militar de muchos países, mucha fuerza de la Cruz Roja de muchos países y asimismo pues todo eso llegó a Armero, eso fue muy llamativo, eso fue muy fuerte y eso pues nos marcó, todos los que tenemos historia de esa época lo recordamos. De acuerdo. Manizales queda en el eje cafetero, ¿cierto? Sí. ¿Qué recuerdas del terremoto del eje cafetero en 1999? Yo ya vivía en Bogotá en el año 1999 y trabajaba en el piso 31 de uno de los edificios más altos que tenía esta ciudad. Y estábamos como al mediodía, eso fue como entre las 12 y 1 de la tarde, y yo estaba en la oficina y sentí cómo tembló, sentí cómo se movió. eh, Me logré comunicar por teléfono con mi casa y se movió muy fuerte. No había celulares, no había nada de eso, eran muy poquitas personas las que tenían celulares, yo no tenía, claramente. Eh, y después empezamos a escuchar radio y a ver televisión y a ver todo lo que pasó en Armenia, que fue la ciudad más afectada por ese temblor, por ese terremoto, en los alrededores de Armenia, en los municipios cercanos, en Pereira y en Manizales hubo afectación, pero afortunadamente pues no fue mayúscula. Sí, todo fue muy tenaz en la zona de Armenia porque pues allí sí la afectación fue mayor. De acuerdo. ¿Qué sensación se respiraba en las calles durante la toma del Palacio de Justicia o los atentados de Pablo Escobar? ¿Qué atentados recuerdas? ¿Carros bombas? Bueno, es que estamos hablando del 85 y después eso fue una toma, esa fue previa a la tragedia de Armero, fue una semanita antes, eso fue muy difícil, eso también movió mucho a la comunidad, pero nosotros estábamos en Manizales y vivíamos otra época, pero tenía mis tías acá, entonces a los papás pendientes de qué iba pasando, lo que se iba dando por las noticias, todo lo que se venía, se leía, se escuchaba. Ahí hubo inclusive cosas que uno todavía no termina de entender, cómo en medio de toda esta tragedia, de toda esa situación, transmitieron un partido de fútbol por televisión. Algún recuerdo tengo de eso. Eh, y después ya se vino todo lo que fue el desastre con la situación tan caótica y tan calamitosa con la tragedia del Palacio. Y después ya vino Armero y después ya se vino todo este fenómeno con el terrorismo, el narcoterrorismo, cuando se vino toda la guerra que el gobierno le presentó o se dispuso contra los grupos narcotraficantes, todo lo que se vino después, lo que les contaba hace un rato, las amenazas,
las continuas llamadas a contar que habían carros bombas, que habían artefactos explosivos, algo de eso nos tocó en Manizales, pero era tenaz porque uno también veía las noticias y insisto, uno en Medellín ya, que era una ciudad de mucho turismo, de mucho empuje, en donde con Manizales había mucho vínculo, pues la gente ya no estaba tan tranquila, había miedo, eso es parte del terrorismo, el terror a estar allí, el terror a salir, el miedo a estar en la calle. Y después en los noventas, aquí como en el 92 o 93 en Bogotá, los carros bombas que hubo en el DAS, bueno, eso fue sí, tal vez en esa época, en el Parque La 93 y otros en donde pues la cosa era que uno le daba miedo salir a la calle, miedo estar por allí en cualquier andén, en cualquier sitio y que de repente algo explotara. Ahí hubo otro fenómeno también muy de terrorismo, era eh, la guerra que había entre estos carteles después en estos años, o digamos que en esa época, los 90, 92, 93, 94, y fue una situación que se da contra una cadena farmacéutica que había en Colombia, que era propiedad, según parece, de algunos de estos grupos, y en medio de toda esa guerra, pues estaban poniendo petardos o bombas de algún nivel en esas farmacias. Imagínense ustedes uno estar comprando la medicina o comprando un antigripal y que de pronto estallara una bomba allí. Entonces eso era maluco, era difícil, era aterrorizante. ¿Cómo compararías esa seguridad de esa época con la de ahorita? Ha cambiado, hemos cambiado. El tema en esa época era terror, hoy tenemos problemas de seguridad y de intranquilidad. Hemos tenido avances, lastimosamente uno pues ya en Bogotá no está tan tranquilo en la calle, pero es una sensación de inseguridad producto de cosas o de situaciones que se presentan de manera casi que más individualizada. Uno ya le da miedo salir a la calle porque puede ser que lo roben y le hagan daño por robarle, por quitarle algo. En aquella época era una cosa generalizada. A la gente le daba miedo salir porque en cualquier momento algo explotaba y la cosa era ya de magnitudes mucho más amplias y eso era muy difícil. Nos hemos devuelto un poco en asuntos que tienen que ver con la seguridad individual y con los casos de sicariato y otras cosas que están por allí, pero sí creo que insistiría en que hemos tenido algunos avances, hemos tenido algunas dificultades, hoy estamos en algunas situaciones que nos llevan a tener miedo de salir, pero son situaciones que con ejercicios de autoridad, de presencia, de seguridad, volverían a tener una nivelación y una tranquilidad, mientras que en esa época era una cosa generalizada, daba miedo, terror salir y estar en la calle. Eso hemos venido teniendo dificultades, pero yo creo que en grueso o en general hemos tenido avances, salvo algunos lunares que se han presentado por ahí. De acuerdo. ¿Qué esperanzas o miedos tenías con el proceso constituyente de 1991? ¿O que hayas escuchado en tu familia, familiares, amigos? Pues es que la Asamblea Nacional Constituyente nace también de un proceso de negociaciones, es el producto de un proceso de paz con las guerrillas del M-19, nace por la voluntad de un grupo de civiles que hoy en día muchos están en la política de sacar una séptima papeleta, se llevó a la consulta popular y ganó, caló. Hubo unas elecciones en las que se permitió que los colombianos pudiéramos decidir, y bueno, los que podían votar en esa época, que tenían ya la mayoría de edad, decidieron en que necesitábamos una Asamblea Nacional Constituyente porque había que reescribir la Constitución, que al ojo de muchos pues necesitaba una nueva mirada, una actualización, un nuevo ajuste, y se dieron cosas importantes en términos de derechos humanos, en términos de igualdad, de equidad, de respeto y de acceso a cosas que antes no estaban no eran tan cercanas al colombiano normal. Y eso pues es un avance importante, eso abrió muchas posibilidades, eso trajo los procesos de negociación, eso trajo alguna tranquilidad, eso permitió que cambiáramos
en la forma en que vivíamos y que veíamos la sociedad, y eso inclusive, por ejemplo, la tutela hace parte de los resultados de esa Asamblea Nacional Constituyente, en donde tenemos una constitución mucho más abierta hacia las libertades y los derechos de todos. De acuerdo. ¿Cómo era ir al médico con el antiguo Instituto de Seguros Sociales y qué sentiste cuando se implementó la Ley 100? Bueno, esa sí me tocó por mi papá porque era un niño. Teníamos un régimen de salud que estaba allí. Mm, la gente lo sufría porque la institución era pública, era lo que hoy pueden estar viendo de nuevo: filas, tiempos, dificultades, escasez. Y después la ley 100 abrió la cosa a un asunto mucho más abierto y amplio, con participación del privado. Mm, Creo que ahí hubo avances, creo que la gente podía decidir quién le prestaba el servicio y se vuelve una cosa mucho más plural, sin entrar en ninguna crítica distinta. Es amplio, es plural, uno decidía, la cobertura se aumentó y eso pues fue bueno, creo yo, es bueno para la gente. La crítica está en porque de cierta manera se privatiza, pero pues ahí hay ejercicios y evaluaciones que cada uno puede hacer. ¿Crees que fue mejor la salud en esa época o ahorita? Y esa sí es una pregunta que no te pudiera contestar fácilmente porque yo era un peladito y estaba aliviado. Y mis papás estaban bien. La gente tenía dificultades, pero es que además había una cosa que sí no tienen en cuenta ahorita, es la cobertura. Creo que era mucho más estrecho, había menos gente pudiendo entrar y tener el servicio de salud y había más dificultades por eso mismo. La cobertura era más compleja, el acceso al médico era más difícil, al especialista era mucho más complejo, que aún hoy como están las cosas, tener la medicina era un asunto más difícil en lo que yo puedo tener recuerdos, y esto la ley 100 digamos que de cierta manera lo amplía, aunque pues hay mucha crítica también al respecto porque, insisto, quienes le critican lo mencionan como un negocio de privados, en donde no les interesa la salud de la gente, en donde ven todo como un negocio, en donde se vuelven las eternas recetas de acetaminofén y otros placebos que no ayudan mucho, pero yo sí creo que en términos de posibilidades ayudó mucho porque amplió la base, ahí hubo mucha más gente que tuvo acceso y pudo tener atención de manera más oportuna, aún con todas las dificultades que tiene el modelo. Sigue siendo un poco más amplio de lo que había, inclusive internacionalmente el modelo, digamos que el escenario, el caso colombiano, es bien visto porque hay otros sistemas de salud que tienen algunas otras particularidades más difíciles. Ok. ¿Cómo te adaptaste a la hora Gaviria? ¿Las privatizaciones o qué pensabas al ver en noticias el proceso 8000? Tres cosas. La hora Gaviria me tocó en el colegio. En aquella época entraba a las 7 de la mañana a clase. Con la hora Gaviria entraba a las 6 de la mañana. Y esa hora se dio básicamente porque tuvimos un problema fuerte con un fenómeno del niño que secó los embalses. Que por tanto no se podía hacer producción de eléctrica porque el país produce y producía su energía a través del uso de los embalses con las generadoras hidro, con las turbinas movidas por agua. No había cómo, hubo que hacer racionalización del uso de la energía. Entramos en un modelo en donde todos los días teníamos un recorte de tiempo en el suministro de electricidad, y lo que hizo el modelo o lo que hizo el gobierno de Gaviria fue mover la hora pues para darnos una hora más de luz. Por eso se movió esa hora. Y esa hora más de luz, pues lo que hacía era que la gente pues pudiera hacer sus tareas, moverse al trabajo, hacer las cosas que tenía pendientes y llegar a casa y tener un poco más de luz para terminar los quehaceres, o moverse en una hora más, digamos que más tranquila, porque después entraba como a las 6 de la tarde el tema de racionamiento, que era nacional, y nos quitaban la luz a todos. Entonces ahí tuvimos esos temas. Privatizaciones empezaron después
Digamos que eso fue un momento con álgido. El modelo de Gaviria, porque empezamos en una apertura económica en donde empieza a entrar más capital, se deja que llegue fuerza económica para mover la economía del país, se privatizaron muchas entidades, apareció el modelo de salud con privados, aparecieron las empresas también de seguridad social con pensiones y cesantías en el privado, abren el espectro, tenemos ese modelo que está vigente hoy, en donde uno puede estar en el fondo privado o en el fondo público, hay decisión, la gente puede evaluar y pensar para dónde se va, es un modelo en donde en lo privado pues está dado a la generación de riquezas puntual y en donde uno puede pensar también cuál le puede convenir más. No creo que tengamos una dificultad distinta en que es un modelo liberal, en donde todos pueden tener la decisión, en donde hay participación y en donde hay plata, economía que se va moviendo. Y el proceso 8000, pues básicamente el proceso 8000 fue la acusación que se le hizo a Ernesto Samper cuando fue presidente o cuando entró en su periodo presidencial, que le ganó las elecciones a Andrés Pastrana, y en donde lo acusaron de haber recibido dineros del narcotráfico. Y pues básicamente lo que se hizo fue un proceso marcado y amplio en donde sí se evidenció que entraron recursos del narcotráfico, principalmente del cartel del Valle, a esa campaña, que lo hicieron presidente, pero pues el hombre siempre se defendió argumentando que él no se dio cuenta, que todo lo hicieron por detrás de él, que no tuvo injerencia ni supo de esos dineros y pues que su periodo de presidencia fue legítimo y eso fue difícil políticamente para el país. Pero pues nada de eso se les puede hacer a ustedes desconocido porque hoy en día se ven cosas parecidas en el ejercicio de lo político. Incluso más directas en muchos casos. ¿En qué momento el país empezó a hablar de los paramilitares, de las guerrillas y cómo afectó eso tu visión del conflicto? Con el modelo de paramilitarismo yo tengo recuerdos de niñez. Y tengo recuerdos de niñez porque pues también tenemos todos recuerdos, o yo tengo recuerdos de niñez con los movimientos guerrilleros. Yo conocimos de noticias y de fuerza y de gente que desapareció porque en el Magdalena Medio fue donde primero se habló de paramilitarismo en este país, fue donde se dieron esos movimientos auspiciados por los dineros que traían los grupos o los empresarios del narcotráfico que empezaron a apoyar y aportar para tener grupos armados por fuera de la ley que les defendieran sus predios y que los defendieran, insisto, entre comillas, de la fuerza bélica de las guerrillas. Y eso fue una guerra, o eso ha sido parte del conflicto que hemos tenido históricamente, que ha sido bastante complejo, bastante fuerte, con muchas familias, con muchas personas, muy difícil en términos del miedo, del terror, del, del poder estar tranquilo, y eso ha sido pues duro. Después se vinieron después vino un proceso con unos gobiernos que intentaron negociar con las guerrillas y en donde la cosa se complicó mucho porque hubo dificultades como tener unas zonas de distensión en donde no había presencia de gobierno, y eso llevó al fortalecimiento también en otros territorios de los grupos de paramilitarismo, y después llevó a tener esos grupos de paramilitarismo muy fuertes en territorio, muy fuertes económicamente, muy ricos, porque su movimiento económico pues estaba siendo también construido con base en el narcotráfico y en las vacunas y en los secuestros
entonces se enriquecieron demasiado y empezaron a tener presencia y poder en territorio, y después se vino un proceso de negociación en otro gobierno que tuvimos, después vino una desmovilización y ahí todavía tenemos secuelas de eso, en donde pues hemos tenido complicaciones históricas y que ustedes pueden tener en cuenta cuando hablan de las 6.000 y pico de víctimas que tuvieron los grupos de derecha, de narcoparamilitares y auspiciados por los gobiernos de turno que tienen por ahí cuentas pendientes con la sociedad colombiana. Ok. ¿Qué aspectos positivos o negativos de aquella Colombia ves que todavía persisten hoy? Positivo, la solidaridad de la gente, las ganas de trabajar, el compromiso, el colombiano juicioso que quiere salir adelante, la economía saliendo a flote, moviéndose de manera adecuada, el país creciendo, eso es positivo. Negativo, pues nada, las dificultades con las desapariciones forzosas, con el conflicto, con, con las retaliaciones, con el, el narcotráfico todavía siendo parte importante de la historia nuestra diaria, el ejercicio de corrupción que no nos deja estar tranquilos y que nos diezma como sociedad. Todo eso nos hace la vida un poquito más difícil, y sobre eso hay que seguir trabajando para ver si algún día estamos en otro momento de la historia. De acuerdo, Andrés. Muchísimas gracias por esta entrevista y por contarnos tus experiencias y recuerdos. Mil gracias. Reflexionando y contrastando el relato de Andrés Ladino, hombre que vivió durante el tiempo del narcoterrorismo y la época de mayor violencia en Colombia, uno se pone a pensar cómo es mi vida y cómo es de diferente en comparación con el estilo de vida de los años 80 y 90. Principalmente la tecnología, una herramienta que se desarrolló de manera progresiva y rápida, permitiendo la fácil comunicación entre personas, ciudades y eventos. La tecnología permite en mi vida no solo saber qué pasa, sino cómo se está afrontando la situación y de qué forma. A comparación del entrevistado, que vivió una época donde la información se recibía de una forma más tarde y debido a rumores, periódicos, noticieros o radios, creando una brecha de comunicación con el tiempo real de los sucesos, incrementando el riesgo de atentados y movimientos de violencia sin saber y evitando la precaución. Teniendo en cuenta el contexto de la Colombia actual, el narcotráfico presente pero sin ataques terroristas en masas. El miedo que siento hoy en día es cuando salgo a la calle, miedo a la delincuencia común. Inclusive gracias al lugar donde vivo, norte de Bogotá, la delincuencia común no se siente tan pesada como en la zona sur. Totalmente diferente al miedo cotidiano de la época de los 80 y 90. Andrés experimentaba el miedo directo a violencia y a enfrentar la muerte, a estar presente en los carros bomba, grupos armados, narcotráfico, amenazas, secuestros y presencia de actos violentos, mostrando que todo el país, hasta las zonas más pacíficas y pequeñas, sufrían un impacto debido a la violencia. Por último, respecto al estilo de vida general, yo tengo más facilidades y herramientas a la mano, y la entrevista me hizo caer en cuenta en los factores como estudio más avanzado y accesible en colegios privados, movilización, comunicación rápida, eficiente y directa, y denuncias tanto privadas como públicas, en comparación con las dificultades de esa gran época de violencia donde las personas tenían menos protección nacional tanto físico como de bienestar y más incertidumbre de lo que podría pasar. En el ámbito de los aspectos negativos, hoy en día se sigue sintiendo la alta presencia de los grupos armados, guerrillas y paramilitares en las zonas del país, donde sucede el abandono del Estado. Presentes en charlas de negociaciones de paz con el Estado, como las FARC en el 2016 y la supuesta paz de este periodo presidencial. Adicionalmente, la desigualdad social debido al favorecimiento y mayores oportunidades a solo una parte del país, abandonando otras partes y el gobierno no ofreciendo verdadera ayuda. Por otra parte, el testimonio del señor Andrés Ladino refuerza la experiencia propia que incluso hoy en día todavía persiste la solidaridad entre comunidades y el trabajo de toda una población para hacer salir adelante un país de la violencia, escombros y atentados. La resistencia, sentido de seguir adelante,
recursivos para saber aprovechar lo que tienen para poder innovar y siendo familiares. Los colombianos siempre han estado unos para otros aunque no se conozcan. Puedo contribuir para mejorar Colombia desde las acciones más pequeñas y cotidianas, cuando decido seguir construyendo desde el aprendizaje del estudio y el trabajo individual y en equipo, apoyando y uniendo mis comunidades cercanas, interponiendo principalmente el respeto y la vida justa a las dificultades que se me presentan, sin caer en la venganza, pero sin normalizar la violencia en cualquiera de sus expresiones, como verbal, física o psicológica. Para generar prosperidad en el país es importante estar informado y escuchar la voz de la experiencia, porque es una forma de testimonio que nos permite conocer el país en el que estamos y las situaciones que han pasado, de esta forma corrigiendo errores y enfrentando cualquier problema y dificultad de manera que todo el país, y no solo una parte de la sociedad, salga beneficiada.